Hola, muy buenos días, socios de Plural 21, buenos días, simpatizantes de Plural 21 y muy buenos días a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenos días, Jau, muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Pere Coll, el escritor de estos dos libros, Las identidades catalanas de Cervantes, Cervera o Servent, y este otro libro, El Quijote de las Garrigas a las En Quijote de las Garrigas a las montañas da Pradas de Miguel de Cervantes. De hecho, venimos a hablar de este libro porque hace poco colgamos un vídeo en nuestro canal de YouTube donde Miquel Izquierdo analiza la figura de Cervantes y llega a unas determinadas conclusiones. Ahora traemos a Pere Coll para que él, en su análisis, ha llegado a unas conclusiones diferentes. El objetivo de Plural 21 tiene 4 palabras que los define, que es vida, verdad, libertad, identidad. Lo señalo porque están en el techo. Vida, verdad, libertad, identidad. Para alcanzar la verdad, solo hay un modo de hacerlo, que es partiendo de la duda, atravesando la duda. La tarea de Plural 21 no es presentaros una verdad, sino presentaros diferentes puntos de vista para que cada uno, según su propio criterio, pueda, con más información de la que tiene, decidir o moverse en una dirección buscando esa verdad. Nos ha parecido súper interesante la visión de Pere Coll. Hola, Pere. Hola. Muy buenas. Gracias por invitarme. Hombre, yo creo que valía la pena. Bueno. Y Pere, él es estudioso también de Cervantes, de la figura de Cervantes. ¿Cuánto tiempo llevas detrás de Cervantes? Unos 10, 12 años detrás de Cervantes, sí. Y se ha dado cuenta que en el Quijote hay una serie de aspectos que tenidos en cuenta, considerados, dan una lectura del Quijote diferente a la que todos tenemos. Mira, tú mismo. Bueno, pues a raíz de lo que tú cuentas, ya lo hablaremos un poquito aquí, pero para hacer un poco de hincapié en esto, pues Jordi Bilbeny hace tiempo determinó que los errores gramaticales que ya Clemencino observó en el siglo XIX no eran tales, sino eran catalanadas. Entonces yo, para reforzar, estudiar este aspecto, estudié la obra del Quijote desde todos los puntos de vista, de botánica, numismática. O sea, ¿de qué plantas se habla? Exacto, exacto. Y entonces escribí este libro, que es el primero de esta serie. Súbele un poquito más. ¿Sí? Sí, ahí tienes la cámara, lo que ves. En el cual, pues bueno, llegué a una serie de conclusiones, que era pues que Cervantes sí era un escritor catalán, pero no era de Valencia, sino que era de Barcelona, una persona económicamente solvente para poder pues tener acceso a la cultura, también una persona muy relacionada con el círculo mercantil y que formaba parte de un grupo de estudiosos, historiadores, escritores del siglo XVII en Cataluña, de los cuales no se ha hablado mucho, pero que formaban el Círculo de Barcelona, de los cuales han salido grandes obras que en el futuro iremos desgranando. Pero déjame, que habrá gente que nos esté viendo que no ha oído hablar nunca de Bilbeny, ni de sus tesis. Has empezado hablando de que Bilbeny encontró unas expresiones en el Quijote que no eran correctas, que he entendido que la versión oficial dice, no, estas son incorrecciones. Correcto. Y que Bilbeny llega a la conclusión de que eso no son incorrecciones, sino que son fallos en la traducción del original. Bueno, Bilbeny opina que el original era en catalán y los fallos que él encuentra dice que son la traducción. Mi conclusión no es esta. Mi conclusión es que el original ya es en castellano, pero escrito por un catalán que utiliza catalanadas. Modismos, mal traducido. No, pero que él mismo introduce catalanadas y cosas, porque juega con las dos lenguas. Hace juegos de palabras en castellano y en catalán, por lo cual nos demuestra que tiene que ser alguien que domine las dos lenguas. Mi idea es que él ya dio la obra hecha tal como la encontramos, que no es fruto de la traducción, sino que con su inteligencia ya la presentó,
juega con el espectador, pero también con la Inquisición. Ah, vale. Vale. Que le Porque falta- si tú entregas una obra en tu idioma y la Inquisición te la traduce, tú no sabes el resultado final. Pero si tú ya entregas la obra en castellano Ujú. y La bien, traducción no va a meter la pezuña ahí. no van a tocarla, y entonces tú puedes decir, porque claro, lo que quieras, porque claro, el Quijote y toda la obra de Cervantes es una obra enigmástica. ¿Qué quiere decir? Que esconde enigmas. ¿Y por qué esconde enigmas? Bueno, pues esto es a lo que hemos llegado a la conclusión, porque él no es un católico castellano imperialista, sino justamente todo lo contrario. Mi tesis es que él es protestante, de la branca o rama, perdón, unitarista, y claro, tiene que protegerse muy, muy mucho de la Inquisición. No olvidemos que Miquel Servet murió quemado en la hoguera por ser protestante unitarista. Y nuestro Miguel de Cervantes, Ujú. el nombre de Miguel viene precisamente de Miguel Servet, es una persona muy cuidadosa y muy inteligente. Y entonces ha creado, incluso aparte de esto que te he dicho de la obra, ha creado un personaje nuevo que es el propio Miguel de Cervantes. ¿Cómo se explica esto? Un heterónimo. Correcto, O correcto. sea, no es un seudónimo, o sea, él se monta un personaje ese personaje es el escritor de ese libro, de esos libros. Pues, Ah, vale, te sí, pongo, sí. sí, porque mira, ¿vale? Entonces, A ver, mira, a ver, vamos. Bueno, primero te aquí, doy el mando tú mismo, sí. ¿vale? Bueno, aquí, primero, aquí hay una imagen, pues, que puede decir muchas cosas, ¿no? La Mancha, todos conocemos la Mancha. Pues bueno, vamos a hacer un poco de cómo va a ser la conferencia. La conferencia se va a distribuir en tres partes, ¿eh? Que sería, pues, El autor, el autor, la recepción y todo esto, los protestantes, y luego dos itinerarios, que sería el Quijote I, que es este libro, ujú, y el Quijote II, que está en imprenta, pero que todavía no ha salido. Bueno, el autor. mira. ¿Quién es Cervantes? Cervantes es Cervera. Cervantes es un heterónimo de Cervera. ¿Qué es un heterónimo? Bueno, pues es una identidad literaria ficticia creada por un autor que le atribuye una vida, pero también un estilo propio. Tenemos el caso del escritor portugués Pessoa, que es el más conocido. En cambio, un seudónimo solo es un nombre falso, pero que el artista sigue escribiendo como es, con sus características. Ujú. Pues bueno, un heterónimo es esto, es muy importante. Miguel de Cervantes es un heterónimo, con personalidad propia. Por eso nadie ha puesto en duda la Que existencia de Miguel de Cervantes. Vale. Vamos a ver, ¿quién es el verdadero autor? El verdadero autor postulo que es Rafael Cervera y Graells, de Barcelona. Hola. Nace en Barcelona, en una familia rica de mercaderes. Tiene una amplia formación en Castilla, Nápoles y Roma al servicio de los Cardona. Es embajador, es ciudadano honrado, mestre racional, miembro del Grupo de Barcelona, conseller según, no de la Generalitat, esto está equivocado, conseller según de la ciudad-estado de Barcelona. Ajá. Esta es la casa de su mamá en Vic, Mas Graell, una gente también con importante participación política en la ciudad-estado de Vic. Y vamos a Perdón. ver. Todo esto ¿Sí? es lo que desgranado y Sí. bien explicadito es lo que se encuentra en En el- este en el libro, primer ¿no? libro, Es correcto. cómo has llegado a todas estas conclusiones, Correcto. porque alguien nos estaba oyendo y dirá, este hombre, ¿qué dice ahora? Claro, sí, sí. Vale, A vale. ver, del estudio de la obra he llegado a la conclusión de cuál es el autor. Y sabiendo cuál es el autor, he vuelto a analizar la obra y he Vale, sacado vale. las conclusiones para De hacer esta. este libro. Vale, vale, Es vale, un vale. círculo que se va Retroalimentando. retroalimentando y enriqueciendo cuando más conoces una cosa en la otra. Vale, vale. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito cómo llego a estas conclusiones. Bueno, esto, Rocinante, nos da una pista que es el caballo, ¿no? En catalán, Rossí es un caballo bueno, de poca cualidad, pero le pone ante, que si dice antes era un Rossí, pero ahora es un caballo. Ahora ya es un caballo guay. Pues Cervantes tenemos la misma. Antes era ciervo. Bueno, Cervera. un Cervera. A Vale. ver, Miguel de Cervantes es Rafael de Cervera. Miguel, ¿por qué elige el nombre Miguel? Cervantes ya lo vemos, ¿no? Cervera, Cervantes. Miguel, por Miguel Servet,
¿eh? Al que quemaron en la En Inquisición. la Inquisición. Y los hijos de Rafael Cervera se llaman Rafael como él y Miguel. Es decir, el círculo Miguel, pues, Vamos a hacer una pequeña explicación de la recepción del Quijote porque es un tema muy importante para entender a Quijote. Es decir, cuando sale publicado es una obra de gran éxito en Lisboa, Valencia, Barcelona y Amberes, sin ninguna repercusión en Castilla, en donde no se edita. Aunque hay una edición que se dice que es de Madrid, hemos estado mucho tiempo pensando que era una falsificación. Yo pienso que no es una falsificación, es que desde Lisboa, Valencia y Amberes llevan el marchemo de la ciudad, pero la de Barcelona está editada en Barcelona, pero Se vende en Madrid también. no, se pone Madrid. Ah, vale. Un juego muy suyo. Y dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque esto es lo que él dice en el libro 2, en la segunda parte, cuando habla con el Sansón Carrasco, que dice que es un libro de mucho éxito. Y él dice, sí, editado en Lisboa, Valencia, Barcelona, y se editará en Amberes. Y sí que se han encontrado las ediciones de Lisboa, Valencia y Amberes, pero no la de Barcelona. No la de Barcelona. Esto ha hecho suponer a mucha gente que la de Barcelona, entre ellos a Bilberi, Sí. era en catalán y que ha sido segrestada por Sí, esto. se ha eliminado Sí, porque... pero mi opinión no es esta. Mi opinión es que otra vez Rafael Cervera hace de las suyas. Pone Madrid para despistar un poquito, porque tampoco no quiere que le identifiquen tan fácilmente. Vale. Pero se edita en Barcelona, pero con el pie de página que En pone Madrid. Madrid. Bueno, cuando aparece el libro, ¿cómo es considerado? Pues mira, es considerado un libro satírico y de burla al estamento nobiliario y religioso, y muy crítico con el catolicismo imperante. Este libro entusiasmó a la burguesía independentista de Cataluña, Valencia, Portugal y Países Bajos, que es en los sitios donde se editó. ¿Sí? Comprendido por todos los elementos sociales de la época y que provocó una respuesta del estamento católico y que es el Quijote de Avellaneda. Que esto es una obra que apareció después. Correcto. Exacto, para intentar desmontar, desacreditar o quitar hierro al Quijote. Al Quijote. Que motivó el Quijote 2. Vale. Pero bueno, vemos aquí bueno, el libro tal como salió originalmente. Espera, que se te habrá ido para acá. Se ha ido fuera. Vale. Pilla. Vale. Que es ahora. Vamos. Vale, en el siglo siguiente fue un libro olvidado en España, del siglo XVIII. ¿Y por qué fue olvidado? Pues bueno, si era popular en Portugal, Países Bajos, Cataluña y Valencia, pues resulta que Portugal y Países Bajos eran independientes. Ya no había Quijote, ya el castellano y Cataluña y Valencia estaban totalmente destruidos después de la guerra de 1614 y 1700. Vale. O sea, justo acaba la guerra del Segadors, diríamos. Bueno, sí, pero y la de 1714. Vale, es decir, claro, de los 4 lugares en donde tenía éxito, 2 ya están fuera de la órbita española. Pero hay 2 que están dentro de la órbita. 2 están dentro, pero totalmente destrozados. Es decir, el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, será el siglo de las luces para toda Europa, menos para Cataluña y Valencia, que será el peor siglo de toda su historia. Vale. Totalmente destruidos. En Cataluña, en cada casa había un soldado borbónico, que se quemaron todos los libros. Bueno, la contribución subió 7 veces superior a lo que está. Es decir, miseria absoluta para Cataluña. La venganza borbónica fue terrible. Todavía dura. Hoy estamos igual. El señor Felipe VI acaba de aprobar pues una lengua para las Baleares distinto. Bueno, está aupando a los jueces para que se salten la ley. Bueno, estamos con los Borbones hemos topado, no con la Iglesia. Pero tuvo un gran éxito en los países protestantes como Inglaterra, Francia y Alemania. Esto ya nos tendría que dar una pista. ¿Por qué triunfó en los países protestantes? Mayans escribió la primera biografía de Cervantes a petición del embajador inglés, no por motivo propio. Y la RAE edita sin ganas el libro con el único argumento de que, bueno, como es un libro muy popular en el extranjero, pues vamos a editarlo, pero no le vemos la gracia.
al libro, al Quijote. al Quijote. O sea, la RAE edita el Quijote porque se enteran de que fuera Sí, correcto. de Ya de las hecho que en fronteras España se es un libro vende. olvidado. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Vale? Uy, espérate, que voy para... Ya, aquí, Don Quijote de John Bowl es un gran libro en Inglaterra, es decir, en Inglaterra lo aprecian mucho. Bowl hace la primera edición moderna con pies de página, estudios, mientras la RAE nos dice que es una mierda. ¿Vale? El siglo XIX. Aquí tenemos en Clemencín, que he hablado antes de él. Clemencín lo edita, es la primera edición seriosa en España, pero critica los continuados errores gramaticales, estilísticos. Dice, este señor no sabe escribir. El romanticismo alemán lo valora como una lectura simbólica. Los liberales españoles lo empiezan a valorar como un héroe enemigo del antiguo régimen. Pero estas dos valoraciones sufrirán un vuelco a final de siglo porque Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, los Menéndez, que vaya par, convierten el Quijote en el paladín y prototipo del tradicionalismo de la cultura castellana. El Quijote como encarnación del espíritu nacional más rancio. Bienvenidos, Méndez y Méndez. Don Quijote de Diego Clemencín. Aquí donde Clemencín dice, esto está muy mal escrito. Dice, este libro no se podía publicar ahora porque está muy mal escrito, dice el señor Clemencín, que Quijote no sabía, Cervantes no sabía escribir, perdone. Vamos al siglo XX. Bueno, el señor Unamuno pues todavía hará un paso más en favor de estar reaccionario, ¿no? Porque dirá del Quijote, no importa lo que Cervantes quisiera decir, lo importante es lo que interpretamos nosotros, los castellanos, coño, para esto estamos. Por este motivo, menosprecia al autor y eleva al Quijote por encima del autor. O sea que, perdona, Sí. No importa que lo que quisiera decir Cervantes, Correcto. lo importante es que interpretamos nosotros, Claro. castellanos rancios y tradicionalistas. ¿Esto es lo que escribe él? Sí. ¿Castellanos rancios y tradicionalistas? No, esto lo escribí yo. Ah, vale. Esto lo escribí Vale, yo. ok, vale. Pero América Castro, gracias a Dios, por contra, interpreta más correctamente la obra y la considera como una manifestación del sistema de valores de los judíos conversos. El señor América Castro, mucho más inteligente que Unamuno, ya ve que la obra no va por donde dice Unamuno, sino justamente por todo lo contrario. Pero con las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco se oficializa la tesis de Menéndez y Unamuno. Y así el Quijote pasará a ser el prototipo de héroe castellano que defiende unos valores totalmente contrarios a la obra original. Aquí tenemos al señor Miguel de Unamuno, que tanto daño ha hecho a la verdad, a la libertad, a la identidad y a la vida de todo el mundo. Por suerte, en el siglo XXI, Jordi Bellvei, un filólogo catalán, investiga los errores detectados por Clemencín en el siglo XIX y concluye que son catalanadas. Y por lo tanto, dice que Cervantes es un escritor catalán. Y al mismo tiempo plantea otro elemento muy importante que nadie había planteado, que es la presencia de la Inquisición y la censura de Estado como un elemento determinante en la edición de libros. Es decir, los libros no están escritos como quiere el autor, sino o como quiere la Inquisición o como el autor puede llegar a disfrazar para saltarse la Inquisición. Pero evidentemente todos los catedráticos que nos están diciendo que la obra es tal como la quería el autor son unos mentirosos. Pere Coll, yo mismo, identifico el autor real, de nombre Rafael Cervera, ciudadano honrado de Barcelona, político catalán, historiador, opuesto a las nuevas tesis castellanistas, burgués, protestante de la rama unitaria, y recupero el espíritu original de la obra como a sátira sagnante en contra del catolicismo imperante. Este es el libro de Bellvei, uno de estos. Vamos a hablar, pues si el escritor es Cervera, ¿tiene importancia el linaje Cervera? Vamos a ver. En Cataluña hay una casa muy importante, que es la Casa Cervera, se inicia en Castellfollit de Riubregós. Tenemos las primeras noticias del año 1035. Hugo de Cervera será el castlà de Cervera en 1095 y tomará el nombre Cervera. Pons Cervera, el segundo vescomte de Bas y señor de Espluga Sobirana, pierde Castellfollit y Cervera porque rapta a la hermana del rey Ramón Berenguer IV, el cual le perdona, pero le quita la ciudad de Cervera y la casa original de Castellfollit. Pero este Pons es el conquistador de las montañas de Prada, la parte norte. ¿Y por qué es importante? Pues porque la parte norte conquistada por los Cervera
es el lugar de la localización del itinerario del Quijote. Por aquí Cervera tiene importancia, porque Rafael Cervera, ¿qué hará? Hará un homenaje, un tributo a sus antepasados, porque en el territorio que se moverá Quijote es el controlado por los Cervera. Esto es un poco complicado. Sí, tira, déjame que tire para atrás una Sí. diapo. Bueno, es que aquí me he saltado esta que ahora iba a buscarla. Vale, entonces, ¿Sí? tú dices, cuidado, que la localización de los itinerarios del Quijote Del Quijote 1, ¿eh? Sí, sí. se corresponde con lugares de las montañas de Pradas, que es donde este hombre... Sí, pero solo las partes de la montaña de Pradas conquistadas por los Cervera. Vale, ok. Ahora, Ahora iremos dando forma, ¿no? Sí, lo cual es bastante, es una pista bastante indicativa. Claro, debe haber gente que nos está oyendo que debe estar alucinando. Evidentemente. Bueno, vamos a ver los Cervera y la conquista de las montañas de Pradas. Las montañas de Pradas es una región natural de unas montañas, evidentemente, en Tarragona, que fue el último reducto de los moros árabes. Vamos a ver, después de la rendición de las ciudades musulmanas de Tortosa, 1148, y de Lleida, el macizo, las montañas de Pradas, quedó ahí aislado, y la conquista definitiva se hizo entre estos años. En la intervención de 4 ejércitos distintos. Es decir, Hug y Pont y Ramón de Cervera entraron por Pradas, Rojals, Farena y Capafons. Y luego los otros 3. Pero lo importante es que todo el los Quijote, primeros que llegan... No, es conjunto. A ver. El territorio sí es este. El Cervera, con 2 ejércitos, conquistaron esta parte. Uno desde las Esplugas fins a Prades, la Barca, y otro desde Rojals, Farena, Capafons fins a Prades, hasta Prades, ¿vale? Veremos aquí un mapa. Mira, Vale. A ¿ves? ver. El mapa. Esta línea... Espera, que se te ha ido para allá. Ahora. Espera. ¿No? Ahí. ¿Ves? Esta línea Sí. son las azul. conquistas azules. Un ejército por aquí y otro por aquí que llega hasta aquí. Es decir, los Cervera conquistaron este territorio, las montañas de Prada. O sea, de la línea azul para arriba, diríamos. No, la línea azul. Es decir, este pueblo, este pueblo, este pueblo, vale. este pueblo, este pueblo y este pueblo. No este, ni este, ni este, ni este, ni este, ni este. Vale. Y el Quijote precisamente se desarrolla por este territorio. Vale, a ver. Bueno, dejamos este y vamos a hablar del protestantismo. Bueno, decimos, es protestante, pero a mí me costó mucho llegar a saber qué tipo de protestante era, porque no era anglicano, no era luterano, no era calvinista, era anabaptista, pero unitarista. Vamos a ver, ¿por qué Rafael Cervera no era, o Cervantes no era anglicano? Bueno, evidentemente, los anglicanos son los menos reformadores, sustituyen solo al Papa por el rey. Ya verás qué interés iba a tener Cervantes por esto. Los luteranos, mucho tiempo pensé que sí, podía ser esto, porque los calvinistas son tan poco tolerantes como los católicos. Porque Miquel Servet, el líder unitarista, fue quemado por los calvinistas. Huyendo de la hoguera católica, cayó en la hoguera calvinista. Entonces, bueno, quedaba luterano. Pero el problema de los luteranos es que los luteranos también tienen santos. Santa Teresa de Jesús es santa por los luteranos. Y la crítica feroz a los santos, a las reliquias, a todo esto de nuestro Cervantes, no permitía que fuera luterano. Entonces, ¿qué era? Pues una rama que se llama anabaptistas, y dentro de esta rama una que se llama unitarismo, que hoy está casi desaparecida. Pero en la época de él, en Holanda, que era independiente que se estaba haciendo independencia de España, era la religión dominante, pero también lo era en Transilvania, en Polonia, en Hungría, y muy importante en Italia y en Cataluña, porque Miquel Servet era el líder de esta. ¿Sí? Entonces, el unitarismo tiene mucha relación con el arrianismo. El arrianismo era la religión dominante en el catolicismo hasta el siglo IV, es decir, los primeros 400 años, o 300 y pico, el arrianismo. Miquel Servet, aquí, dime.
No, el Sí. arrianismo es los que dicen que la Trinidad se supera en la unidad, ¿no? Algo así. Correcto, unitarista. Ya vamos por Vale, ahí, vale, vale, vale. exacto. Ok. El arrianismo, de hecho, era la ideología dominante hasta que Constantino, en el Congreso de Nicea, aunque la mayoría de los obispos eran arrianos, impuso la Santísima Trinidad. Por en- ¿Por qué lo hizo? Pues porque la parte más importante del imperio era Egipto, y para que Egipto aceptara todas esas cosas, pues cogió cosas de la religión egipcia como la Trinidad. Vale, vale. Entonces los arrianos fueron perseguidos, pero no olvidemos que en Barcelona había dos catedrales. La arriana, que era la catedral de Barcelona, y la católica, que era Sant Just. Por eso Anda. Fernando el Católico nunca fue a la catedral de Barcelona y siempre iba a la iglesia de Sant Just, por su odio al arrianismo. Vale. Tenemos pues el arrianismo muy importante en Cataluña, pero también muy importante en todos O sea, perdona, la catedral, hablamos de la catedral. La catedral. La que hay catedral al lado de Plaza lo Cataluña. cual quiere decir que en Barcelona la gente era más arriana que católico, porque la catedral Originariamente era arriana. Flipa. era arriana. Vale, vale, no lo sabía. En Barcelona había, como manaban los arrianos, pues había tolerancia. Entonces había dos catedrales. Si hubiera sido al revés, no hubiera sido No, así. si hubiera sido, cuando fue al revés, exterminaron a los. Vale, vale, vale. ¿Vale? Pues, y la catedral era de los arrianos y los católicos tenían la otra catedral. Es decir, en un caso, hay pocas ciudades que tengan dos catedrales. Eso está comprobado, no me lo invento yo. Sí. Vale, vale, vale. Pues hablamos aquí, pues bueno, vamos a hablar un poco de los unitarios. Miquel Servet, los hermanos poloneses, Davis y la Iglesia Unitaria de Hungría, Transilvania y Holanda. Miquel Servet fue quemado y Frederick Davis condenado a cadena perpetua. Vamos a ver a lo largo de la historia personajes unitarios importantes. Pues tenemos Isaac Newton, John Adams, Thomas Jefferson, el segundo y el tercero presidente de los Estados Unidos, Joseph Preller, el químico, Miquel Servet, Rafael Cervera y Joan Seguimón Zapaloya, príncipe de Transilvania, que cuando él fue príncipe que gobernaba Transilvania, hizo el primer edicto de tolerancia que había. Entonces, con él, con Joan Seguimón Zapaloya, auspiciado por Fernet Davis, que era el religioso más importante, instrumentalizaron que en Transilvania las cuatro religiones, católica, calvinista, luterana y unitarista, tuvieran libertad de culto. Es el primer edicto y funcionó así porque eran arrianos, unitarios, porque la característica de esta religión es la tolerancia. Vale. Por eso ha desaparecido. Porque cuando mandan de ellos hay tolerancia, cuando mandan los otros los exterminan. Claro, hay uno que está en desventaja. En desventaja. Claro, Bueno, aquí tenemos Miquel Servet, precisamente quemado en la hoguera por negar la Trinidad, entre otras cosas, ¿no? Bueno, algunos vestidos de Cervantes, ya bien que Cervantes se burla en sus obras de la Inquisición, del culto a los santos, de los milagros, de los sacramentos y otros dogmas católicos, y de su jerarquía, desde el Papa hasta lo más bajo, y de la veneración de las imágenes y reliquias. Algunos piensan que hace esto porque es judeo, como hemos visto antes de América Castro, pero lo cual ya tiene bastante idea, o musulmán. Sí, yo esto lo había oído, que era Cervantes, era judío. Vale. ¿Qué pasa? Que los unitaristas están más cerca de los judíos que de los católicos. Porque, a ver, los unitarios que dicen, la Santísima Trinidad no existe. Jesucristo, será hijo de Dios, pero no tiene divinidad. Y entonces la Inmaculada Concepción es un chiste. Y entonces tolerancia, y claro, están más cerca de los judíos, porque para ellos casi que Jesucristo es más un profeta, como es para los judíos y musulmanes, que no el Dios. Porque el Dios hay uno, que es el Dios. Este no puede haber dos, tres. Y luego lo han arreglado con la paloma esta que también es Dios. Pues no. Pero nadie ha llegado a saber que lo que es unitarista. Arrianismo, Miquel Servet. Una rama protestante muy próxima al judaísmo y a los musulmanes, que niega la divinidad de Jesús y los dogmas de la Santísima Trinidad y la Inmaculada Concepción y quiere volver al cristianismo primitivo.
del siglo I, II y III. Claro, esto a los romanos. En Roma esto no tenía que sentar bien, ¿no? No, en Roma esto sentaba mal. Vamos a ver características de las religiones. Católicos, anglicanos, luteranos, calvinistas, judíos, musulmanes, unitarios y la posición de Rafael Cervera Cervantes. Inquisición. Pues bueno, había dos que destacaban por ser más cabrones que nosotros, los católicos y los calvinistas. Persecución. De todas maneras, católicos, anglicanos, luteranos y calvinistas perseguían a los demás. Trinidad. La Santísima Trinidad existe para los católicos, los anglicanos, los luteranos y los calvinistas, pero no para los judíos, musulmanes o unitarios. Tolerancia. Pues los judíos, los musulmanes, los unitarios y Cervera eran muy tolerantes. Es decir, en el sitio donde había católicos no podía haber judíos ni musulmanes. En Turquía estaba lleno de musulmanes, de judíos y de católicos y de protestantes. ¿Vale? En Marruecos. Exacto. Bueno, pero vamos aquí al tema monoteísmo. Los católicos, anglicanos, luteranos, calvinistas no son monoteístas, porque tienen 3 dioses. Sí, es como... Es decir, claro, es que ¿qué son monoteístas? Los judíos, los musulmanes y los unitarios. Y Cervera, que se ríe de toda la Santísima Trinidad y todo. Y libertad. Pues no hay la libertad solo los unitarios. Quiero decir que estos son tolerantes, no sé qué, pero libertad de toda. Sí, musulmanes y judíos Sí. aceptan la esclavitud. Claro, entonces, pues claro, el unitarismo evidentemente era la religión, la mejor religión, la preferida de Cervera y la única que ha desaparecido. Casi. Bueno, vamos a irnos ya pues con, hecho esta salvedad, Cervantes, Cervera catalán, rico, mercader, protestante, unitarista, opuesto a los imperialismos, hombre de libertad, de paz, todo esto. Su libro, El Quijote, está en La Mancha, ¿o qué significado? Bueno, voy a hacer una pequeña explicación. Si se trata de reconstruir la ruta de Quijote siguiendo los indicios del libro de Cervantes, no se puede. O sea, tú coges el Quijote Y no y vas puedes. viendo, de tal pueblo Sí. se va a tal pueblo. No se puede. No se puede hacer eso. Porque La Mancha es así Ajá. y las montañas de Prada, donde él se inspira, es así. Entonces, resulta que una cosa de la otra está separada 200 kilómetros, otra cosa no cuadra. O sea, si coges el libro del Quijote, Hay- que va de tal pueblo a tal pueblo, y cuando Tampoco- miras en el tampoco mapa... no dicen mucho los pueblos, pero la gente, es decir, por eso hay tantos itinerarios. Si alguien entra en itinerarios del Quijote, al final, en toda la Mancha hay itinerarios del Quijote, hay 20 itinerarios, 30, cada uno se inventa su itinerario, al final toda la Mancha es... Es un gran itinerario. Para empezar, el pueblo del Quijote, para unos es Argamasilla de Alba, para otros es Villanueva de los Infantes y para otros es Esquivias, porque él nunca dice dónde, dice en un lugar de la Mancha. Pues cada cual empieza por donde le da la gana. Vale, entonces cada uno entiendo que en función de las descripciones que va haciendo en el libro se van ubicando. Sí, pero las descripciones no son pertinentes. Vale. Porque climáticamente, es decir, habla de montañas, valles, bosques, osos, botánica mediterránea, botánica de alta montaña, que no está en la Mancha. Entonces, claro, es evidente que si el Quijote inicia la ruta desde 3 sitios diferentes, por ejemplo, pues los puntos de su recorrido también serán diferentes, ¿no? Vale. Claro. Delante de la presencia de estas incoherencias y contradicciones que se evidencian en el plano geográfico, botánico y cronológico, digo cronológico porque es claro, hoy están aquí, mañana en otro sitio, pero que en lugar de estar a 3 kilómetros, pues está a 300. Del Quijote yo propongo una ruta que resuelve todos estos problemas. Pero claro, la ruta se encuentra en las montañas de Pradas, que está muy lejos de la Mancha. Vamos a ver un ejemplo, la botánica, ¿no? Vale. En el Quijote sale clima continental, con botánica continental, de montaña, de alta montaña y mediterránea. En La Mancha solo tenemos continental y en las montañas de Pradas pues tenemos las 3. Porque las montañas de Pradas tienen una característica que en toda España solo se da en Cataluña. Y no solo en las montañas de Prada, en todo el prelitoral, las montañas del prelitoral. Yo primero pensaba que eran Montseny. Es decir, tenemos que en Cataluña tenemos montañas muy cerca del mar. Y luego unas que están en segunda fila. Con
con los tres climas, porque tienen el mar Mediterráneo a 15-20 kilómetros, Ajá. pero tienen una altitud muy alta de más de 1.000-1.200 metros, con clima de alta montaña, y entonces se dan estas, pero no se dan en ningún otro sitio de España, porque los de León dicen, no, en León también se da continental y montaña, sí, pero Mediterránea no. Ujú. Tachum. Claro, tiene que haber las tres cosas. Claro, Mediterráneo, más abajo de las montañas de Prada tampoco ya no se da. Ya no hay las montañas altas. En Valencia ya no se Ya no hay puede. montañas altas. Claro. Las últimas son montañas de Prada y a lo mejor las sierras de Batet, todo esto. Pero está, a ver, esto en el primer libro especulaba que era el Montseny. En el segundo libro ya Lo sitúas exactamente, mejor. sí, porque además las montañas de Prada tiene, bueno, lo de Cervera me sirvió para ver la conquista y todo esto, pero las montañas de Prada es la única que tiene una entidad geográfica muy característica, con una capital, que es Pradas, y con 9 o 10 pueblos alrededor, y que cumplen los requisitos del Del Quijote. ¿Sí? Vale, a ver, a ver. Bueno, vamos a hacer un itinerario general primero, ¿eh? Hay uno que, bueno, hay tres itinerarios. El primero empezaría en el pueblo de Cérvoles, que también tiene gracia, ¿no? Porque dice en un lugar que no, pues, De cuyo nombre no quiero acordarme esto. pues, pasa por la Sierra de Llena, llega a la Sierra de los Molinets, que es donde hay el episodio de los molinos. El primer episodio es de los molinos. Bueno, hay los 7 primeros capítulos que no, pero vamos a hablar a partir de cuando ya tiene a Sancho, ¿eh? Vale. Donde pasaría la primera aventura, la de los molinos. Es decir, hay una coincidencia. Pero después se va al cuello de la arena, que está allí mismo, donde pasa el episodio de los frailes de San Benet y se encuentra con un vizcaíno. Bueno, eh, allí está el monasterio de Poblet, que Ujú. es de Benedicto. Sí. Y luego pasa al cuello de los cabrés, donde se encuentra con los cabrés, los cabreros. Ujú. ¿Eh? Y llega a Prades. ¿Eh? Este sería el primer itinerario. El segundo sería, sale de Prades, va a Capafons, donde le pasa el episodio de la batalla de los corderos, ¿eh? Y el cuerpo muerto. Luego va a Farena, donde hay el episodio de molinos de agua. Aquí en Farena hay molinos de agua muy importantes. Luego va a Monral, donde le pasa lo de Mambrino y la liberación de los galeotos. Se esconden, porque claro, después de liberar los galeotes, pues La lía parda. y se va ¿a dónde? Al Picorandán y vuelven a Prades. Es decir, aquí tienes una continuidad que no se da en La Mancha. ¿Lo tienes esto en mapa? Sí, Ah, vale, vale. La tercera salida sería de Prades para volver a la Puebla de Cérvoles. Ya he dicho que me salto los primeros 7 capítulos en que él sale solo y... Sí, hasta que se encuentra con Sancho, ¿no? Pero sí, pero en el pero estos capítulos tampoco tienen ninguna casa escondida. Sale de la Pobla de Cérvoles y se va al Hostal de la Mancha. Pero bueno, pues aquí tenemos A ver. los itinerarios. ¿Ves? Saldría de aquí, esta es la Pobla de Cérvoles. Aquí están los molinos. Aquí es el Coll de la Arena. Aquí está Poblet. Luego da unas vueltas por aquí, que es donde los cabreros y todo esto, que está el Coll de los Cabreros aquí. Y luego llega a Pradas. Y luego de Pradas se va a Capafons. Capafons se va a Farena, donde hay los molinos por el río, que hay 40 molinos. Luego, aquí el episodio de Mambrino y de los galeotes se esconde en las montañas de Picorandán y otra vez a Pradas. ¿Veis el itinerario, cómo es el itinerario del Cervera? Ujú. Vamos a hacerlo más gráfico. El itinerario bueno es este. Este yo me equivoqué. La Pobla de Cérvoles, los molinos, Coll de la Arena, Coll de los Cabrés, Pradas. Bueno, ¿por qué yo digo que Sí, la Pobla de Cérvoles? Ujú. Porque claro, todo el mundo dice un lugar de la Mancha, bueno, y Sí, sí. se saca aquí. Bueno, primero,
Primero, la Pobla de Cérvoles tiene como escudo dos cérvoles. Cervantes tiene como escudo dos cérvoles. Y Cervera tiene como escudo... Dos ciervos. No, un ciervo. Ah, vale. Pero bueno. En la iglesia de la Pobla de Cérvoles está la ermita de San Miguel, donde está un retablo muy importante dedicado a San Miguel. Pero también está el San Rafael. Bueno, dices Miguel, Rafael son nombres muy comunes. Bueno, pues Rafael Cervera, Miguel de Cervantes. Bueno, pero esto no es lo más importante. Pero tampoco es una casualidad, aquí he dicho yo, lo de Miguel es por Miguel Cerver, pero también es que es el patrón de la Pobla de Cérvoles. ¿Eh? Y en Bernardo Balbuena, un escritor, dice del escudo de Cervantes, dos ciervas de oro en su cuartel traspuso. Cervantes, descendiente de Cervino, del nieto de Mambrino. Bueno, esto dice, bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, pues Cervino, de Cervera, Cervantes. Y, y el pueblo de la Pobla de Cérvoles, había el castillo de los Cerveras. Vamos. Además, es el único pueblo de las Garrigas considerado de montaña. A diferencia de todos los otros pueblos de las Garrigas, este tiene una rica ah, ah, Vegetación. vegetación, agua, que esto es importante porque él dice en un pueblo de La Mancha, pero luego resulta que este pueblo tiene agua, ¿eh? Pues ya tenemos, ahora lo Que veremos. no es un secarral, ¿no? Que es el único. Espera, que se me te va ha ido. escapando, sí, Aquí. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues el pueblo de Quixot y la puebla de Cérvoles. Bueno, en el capítulo 1, bueno, el cura de nuestro lugar, un barbero y un campanar. Bueno, sí, bueno, era un pueblo pequeñito, ¿no? El pueblo de Cérvoles es muy pequeñito. Bueno, no habían dado mucho. Cuidado, que te vas dando golpecitos en el micro. No habían dado mucho y una espesura de un bosque. Bueno, pues un bosque en medio de la Mancha, pues tampoco, pero un bosque, la Pobla de Cérvoles, sí, es el único de las Garrigas hemos dicho que tiene bosques, ¿eh? Bueno, llegó a un camino en que cuatro se dividían, bueno, a 1 kilómetro, bueno, hay una división, de cuatro. Sí, hay una Sí, cruilla, exacto, una encrucijada. exacto. En un lugar, en el lugar de Sancho, había antes de entrar un arroyo. Bueno, hay la calle de las Basas, en la entrada, donde hay los sitios donde lava, del rec de la fumada, y también hay otro riego, es decir, lo que hemos dicho es que es un bosque, ¿eh? Aquí está el lavadero El público, lavadero, ¿no? exacto. Vale. Dice, los abades del pueblo. Bueno, esto de los abades, ¿quién entiende? ¿Un pueblo tiene abades? No, un No. pueblo, pero allí hay la abadía de Poblet y de Vallbona de las Monjas cerca. Los abades, pues, opinaban alguna cosa. Y además hay más, porque hay 4 o 5. Es decir, y en La Mancha no. Un lugar de Sánchez, vio un arroyo estar lavando. Bueno, volvemos al lavadero, ¿no? Ah, vale. Sí, venga, que en la entrada de nuestro pueblo está la casa, es decir, tú entras al pueblo y inmediatamente está la iglesia, San Miguel y el ayuntamiento y todo allí mismo, ¿eh? Ah, bueno, en el capítulo 2, Teresa va a buscar a glans. Bueno, a glans son bellotas, ¿no? Bellotas, bueno, ya hemos dicho, hay montañas y puedes recoger bellotas, no vas a recoger. ¿Eh? Subieron una cuesta y bajaron una cuesta, ya he dicho que está al pie de la Serra de Llena. Es decir, entonces cuando llegan, suben primero la cuesta de la Serra de Llena, bajan y ahí está el pueblo. Vale. ¿Sí? Bueno, itinerario 1, la Puebla de Cérvoles, la Serra de la Llena, episodio de los molinos de viento de la Serra de los Molinets, ya hemos dicho. El Coll de la Arena tendrá los episodios de los frares del Orden de San Benito, porque claro, pues están cerca, y después el episodio del Vizcaíno. Ya me he vuelto a ir. Tira para allá, para allá, para allá. Más, ¿no? Espera, sí. Uy, espera. Ahí. ¿Por qué? Es que se va a esta pantalla. Ah, vale. Tienes que pasarlo. Vale. Después hemos dicho que después del Coll de la Arena se van al Coll de los Cabrers y aquí pasa el episodio de los cabreros. Y llegan a la fonda. La fonda es la Sí, posada. sí, la posada. Vale. Bueno, que tiene su... No han hecho nada. No. Vale. Pero, ¿cómo se llama la posada? Cal Guerxo. ¿Cómo se llama la posada de Quijote? Palomeque el Zurdo. En catalán, Guerxo es si te falta un ojo, pero también es zurdo. Vale. Es tuerto y zurdo. Tuerto y zurdo. Bueno, los molinos de viento, los frares, el vizcaíno,
Bueno, luego en el Coll dels bueno, le pasa una cosa muy divertida, que es, engaños, con Don Quijote hablan y dice, cuando veamos más armado, porque dice, este sitio es muy solitario, dice, oh, ya verás cuando veamos gente, que habrá más que los que vinieron sobre Albarca a la conquista de Angélica la Bella. La gente dice, bueno, qué comparación, pero es que tiene su gracia, porque utiliza una obra, una frase del Orlando Furioso para decirnos, hey chicos, estamos cerca de Albarca. Albarca es un pueblo que está allí. Ujú. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Sancho dice, uy, esto está muy tranquilo. Y Don Quijote, uy, no, porque esto va a haber más armados que los que fueron a Albarca. Albarca es un anagrama Ah, de Albarca. vale. Y aquí está el pueblo de Albarca. Ujú. Coincide en que habla de Albraca cuando está en Albarca. ¿Mm? Luego, los cabrés. Bueno, mira, Coll dels Cabrés se encuentra aquí. Coll dels Cabrés. Y luego llegamos a la fonda. La fonda es esto. No es esto. Es la chiquitita esta, la Porque era finita. una fonda con solo una habitación. Es esta. La casa de color amarillo, en un solo arco, se llamaba la fonda Can Guerxu o el Racó del Hostal. El hostal del Quijote se llama Palomeque el Zurdo. Uno de los significados de Guerxu es Zurdo. zurdo. ¿Sí? En esta fonda pasan los capítulos 16 y 17 y los capítulos 32 a 47. Y tiene la importancia de que es un sitio central, porque es la capital. Y desde aquí, y entonces sí que cuadran todos los itinerarios del Quijote que no cuadran en La Mancha. Bueno, Hostal de Falomeque el Zurdo, Fonda del Racó o del Guerxo a la Plaza Mayor de Sala. Guerxo también, ya. Es el lugar central de la narración. ¿Eh? Igual que el pueblo del Quijote, es un sitio concreto real y no un artificio mental. A Prades nos informaron que a la Plaza Mayor había la antigua Fonda Guerxo. Consulté un libro, evidentemente habla de Can Guerxo de la Plaza. Por tanto, no es invento mío. En el capítulo 16 están hablando la asturiana Meritornes, que, bueno, tendría ese significado. Asturiana a lo mejor significaría Austria. Ujú. Y esta sería, pues, bueno, los Austrias, ¿eh? Bueno, los significados de eso. Pero lo que me interesa es dice, habla con un arriero. ¿Habéis visto arriero? Nos recuerda Arriano. arriano. El arriero, que los arrieros eran musulmanes, dice Quijote. No es que Ujú. son musulmanes los arrieros, claro, son los arrianos. Eran 12 lucios gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, según nos dice el autor de esta historia. Esto ya no lo dice ni Quijote, lo dice el autor, que el autor era Cid Hamed Benengeli, un musulmán. Es que va dándole aquí, Sí, sí. hace particular mención porque le conocía muy bien y aún quiere decir que era algo pariente suyo. Me está diciendo que en Arévalo, pero es claro, Arévalo está en Ávila, no en La Mancha. ¿Por qué utiliza Arévalo? Bueno, pues porque Arévalo tiene un logogrif como Alcover. ¿Qué pasa en Alcover? Que Alcover pertenece al condado de Pradas, no está bien aquí. ¿Y qué pasa en Alcover? Pues que Rafael Cervera, tenía parientes en Alcover, que eran arrianos, Vale. dice él. Si alguien se lo quiere creer o si no, pero... A ver, perdona, ¿eh? Sí, perdonad. De Arévalo pasas al Cubé, ¿cómo lo haces el salto? No, Dices, mira, yo creo no, que estas dos no, palabras se parecen. bueno, no, mira, lo que está en rojo es que están aquí y aquí. La única cosa que cambia... Ah, vale, ok, Es perdona. decir, cuando es un anagrama es perfecto. Es decir, por ejemplo, antes hemos visto algún Sí, sí, anagrama. sí, sí. Albarca era anagrama porque era perfecto. Este no, la C vaya. Pero esto es un logogrif. Es decir, estas son las armas enigmáticas que utiliza él. Claro, primero te dice Arévalo. La gente dice, bueno, pero Arévalo, ahora me está hablando de Arévalo. Como antes me estaba hablando de una cosa que no tiene Arévalo, pero este tío de Ávila, ¿qué tiene que ver aquí, no? Vale. ¿Vale? Pues Ujú. Arero de Alcover. Bueno, evidentemente,
Luego en el capítulo 32 hay una pista muy importante para mí, que dice, encuentran unos libros en la fonda, en el hostal. ¿Y cómo se llaman estos libros? Bueno, Don Cirunguilo de Tracia, no sé qué, y la historia del gran capitán González Hernández de Córdoba, con la vida de Diego García de Paredes. Paredes sí que es el anagrama Pradas. perfecto de Pradas. Sí. Y en toda la historia de la literatura, solo sale Diego García de Paredes en el Quijote, en 3 ocasiones, y no sale en ningún otro sitio. Es decir, sale 3 veces, ¿eh? Dice, bueno, esto es Pradas, ¿eh? Esto sí que es un anagrama perfecto, ¿ves? No hay ninguna... ¿eh? Cuando pueden, utilizar un anagrama completo, cuando no pueden, pues un logogrif, que le llaman. Son, ¿eh? Sí. Te lo puedes creer o no. Pero habla de Pradas en el sitio que yo digo que está... Bueno, habla de Paredes en el sitio que yo digo que es ¿Qué es Pradas. Pradas? Bueno, mira, Diego García de Paredes. Pradas o Paredes. Bueno, luego tendríamos el itinerario 2. Estamos en Pradas, nos vamos a Capafons, a Farena, reculem, retrocedemos, vamos a Monral, y por aquí, y luego nos vamos... Bueno, a la salida se encuentran con unos... Ganaderos, bueno, con bueno, ramas. ¡Ostras! sí, bueno, se encuentran con ovejas y carneros, que Quijote los confunde con ejércitos. Aquí podríamos estar entrando en qué significa esta parte, bueno, tiene un sentido político muy importante, pero no tenemos tiempo. Pero al sur de Pradas tenemos el Pla de las Devesas, el sitio donde pasaría esto. Y luego encuentran un cuerpo muerto, que dice, trasladamos de Baeza a Segovia, pero en realidad nos está hablando de Francesc Cardona, que fue enterrado 2 veces y que iba de Sogorb a Poblet. Bueno, de Sogorb a Poblet ya podría ser que pasando por aquí. Bueno, también, bueno, esto es cuando Quijote ataca, que eso, bueno, voy a decirlo, ataca a los carneros que tienen vellón. Bueno, vellón es el pelo, Sí, sí, sí. ¿vale? Pero es que en aquella época se había suprimido la moneda de plata y se había sustituido por la moneda de vellón. Y aquí Quijote dice, bueno, nos hemos empobrecido todos. ¿Eh? Molinos de agua. Bueno, después, este episodio pasa en el río Brugent, que Brugent ya, como puedes imaginar, significa brugí, que significa ruidoso. Si os recordáis, en este capítulo, Quijote y Sancho se asustan mucho porque oyen mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, y son los molinos de agua. ¿Eh? Y luego nos habla aquí de la ínsula Firme, que no viene a cuento, pero nos puede dar una firme farena. En Quijote y Sánchez se asustan mucho. Brugir, rugir, sinónimo de bramar. Bueno, además de que en Farena hay muchos molinos de viento, he ido a verlos, hay de viento, pero de agua, y todavía quedan restos, pues estos serían los molinos que encuentra Quijote. Bueno, y luego tenemos el yemo de Mambrino. Bueno, a Mambrino ha cogido un poco de pelos, pero nos está hablando de Monral. ¿Por qué? Porque dice que en este contorno había 2 lugares, el uno tan pequeño que no tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, y sí, y así el barbero del mayor servía al menor. Bueno, aquí tenemos que Farena y Monral son 2 lugares que están cerca. El municipio es Monral, pero a veces era más importante Farena, pero los 2 son muy pequeñitos y compartían cosas, que coincide. Aquí tenemos, bueno, el ruido que hace, está en Farena, Yemo de Mambrino. Aquí, cerca de Monral, nos encontramos a los galeotes, y entonces, pues, y huyen, porque después llevaba Sánchez la intención de atravesar toda Sierra Morena e ir a salir al Viso o Almodóvar del Campo. Si miramos, podemos atravesar Alcover y Valls, porque son los 2 pueblos, pero bueno, esto necesitaríamos en un mapa se ve. Vale, vale. Se retiró a hacer penitencia en la Peña Pobre. Bueno, fue una Peña Pobre. ¿Cómo? Llegaron al pie de una alta montaña, que casi como un peñón tajado estaba sola, entre otras que la rodeaban. Corría por su falda un manso arroyuelo. El peñón tajado, yo digo que es el Picorandán, al pie del cual hay una riera que se llama Llengua Xuta. ¿Por qué digo esto? Peña tajada, sola.
hay más por aquí, pero esta es muy característica. Y a la falda hay un Y a riachuelo. la falda de los riachuelos. Propiedades de los duques de Cardona. Bueno, aquí, las montañas de Pradas están aquí, eran de los Cardona. Antes eran los Cervera, pero los Cervera ya pasaron a la historia. Bueno, ¿qué viene a cuento? Bueno, porque Rafael Cervera trabajaba para los Cardona. Fue gobernador del Se condado ha ido para allá otra vez. sí, del Ahí. condado de Palamós. De joven, bueno, se educó con los Cardona. Los Cardona tenían todos estos estados. Ela, ¿no? Era la familia más importante de Cataluña y de España. Con la montaña de sal que le daba un rendimiento económico increíble. Y su amigo Jeroni Pujadas era el gobernador de aquí, que también estaba en el círculo de Barcelona. Bueno, ahora pasaríamos al libro 2. Ostras, perdona, mientras hacemos el interludio, que es que el otro día me enteré, o me contaron, Sí. que en Cardona se celebran los Sanfermines y que se celebran años antes que empezaran a celebrarse en Bueno, pues puede en ser. Pamplona, que me quedé, digo, ¿qué me dices? Empezaron a ponerme datos, Sí, yo lo sí, dejo ahí, no soy un No, experto. no. Bueno, es que la historia de España es muy distinta. Ujú. Y De eso ya me he dado cuenta ya. es muy distinta a lo que lo narra. Porque, claro, podríamos decir que la reconquista, como quieras llamar, no fue tanto de norte a sur, sino de Cataluña a toda España. Y entonces las tradiciones de aquí se exportaron. Se exportaron. Y muchas que aquí han desaparecido están allí, parece que sean originarias de allí, como podría ser esta, por ejemplo. No, no. Que los Sanfermines empiezan Por aquí ejemplo, y... en Andalucía hay un pueblo que se llama Cunill, Ujú. muy importante. Y en cambio el Cunill de Cataluña es un pueblo deshabitado. Bueno, vamos con el libro segundo. El libro segundo está en imprenta, pero será parecido a este, pero con el nombre cambiado. En Quijote de las Garrigas, en lugar de las montañas de Prada, sería del Ebro Espera, a Barcelona. ¿Mm? un momentito. Porque el Quijote 2, Sigue, sigue. sobre todo, pasa en el Ebro y en Barcelona. Ya vemos, en el Quijote 2 ya tenía más atrevimiento Cervantes y ya no escondió tanto su Su origen. topografía. Ajá. Porque el Ebro está en Cataluña y Barcelona, pues aunque a ustedes les parezca que no, también está en Cataluña. No, claro, porque últimamente parece que se habla de Barcelona como si no estuviera en Cataluña. Pues sí, todavía está en Cataluña. Pues bueno, pues vamos con la segunda parte. Bueno, ¿dónde pasa el Quijote en la segunda parte? Pues sobre todo en la Conca de Barberá al principio, el itinerario 1, que sería de aquí, la Pobla de Cérvoles, Vimbodí, Montblanc. Montblanc es súper importante. Montblanc va... Bueno, Montblanc ya se lo voy a decir. Montblanc es Toboso, el Toboso. Dulcinea del del Toboso es de es Montblanc. Y este sí que no se me va a poder discutir, porque es que es tan claro, cuando lo sepan, que es que, en fin. Y de Montblanc se van a Santa Coloma de Queralt, que también es muy importante, y volvemos a bajar hasta aquí, hasta Espluga. Este sería el itinerario. Según los capítulos estos, 8, 9, 10 y 11, Toboso, Montblanc. De la Pobla de Cérvoles van a Montblanc para saludar a Dulcinea. A medianoche entran en Montblanc y no encuentran el palacio de Dulcinea, pero con la iglesia hemos topado. ¿Por qué hemos topado con la iglesia? Topan con la iglesia de San Miguel. Bueno, vamos a ver, ¿y por qué? Medianoche era por filo. Cuando Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Es el romance de Conteclaros de Montalbán. Montalbán, Montblanc. Este romance es de este señor. Sancho, hijo, dice, víame al palacio de Dulcinea. Guió Don Quijote y habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía una sombra y vio una gran torre. Era la iglesia del pueblo. Montblanc, entrado por la puerta de San Francisco, caminando por la calle Mayor, al cabo de 200 metros, 200 pasos,
se encuentra la plaza de San Miguel con la iglesia al fondo de la plaza, no a la entrada, sino al fondo. Por eso se sorprende Quijote, porque es cuando entras en la plaza que ves la iglesia y dices, coño, con la iglesia hemos topado. Y la iglesia de San Miguel Tiene una gran... tiene una gran torre. Vamos a verlo. Pues mire, aquí, entras por aquí y junto a los 200 metros, patapam, la plaza. Esto es Montblanc. Montblanc, entrando por la puerta de San Francisco, caminando por el Carrer Major, a 200 metros ya la plaza de San Miguel. Sí. Con la iglesia al fondo de la plaza. Por eso se sorprende, con la iglesia hemos topado. Mira, la iglesia, con una torre solo. Pero, para si alguien dice, bueno, esto puede ser, pero no puede ser, pues salen de Montblanc y se encuentran con una carreta de las Cortes de la Muerte. Vale, vale. Señor, somos la compañía de Angulo Malo, hacemos el auto de las Cortes de la Muerte, bla, 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 yo soy la reina, yo soy el emperador. Bueno, ya me toca tejer. Mira. Ay. Bueno, si está muy bien, salen de Montblanc y se encuentran las Cortes de la Muerte. Patapín. ¿Qué pasa? En la iglesia de San Miguel se celebraron 3 Cortes Generales de Cataluña. Bueno, más cortes. No se inauguraron. La proximidad de Montblanc y el nombre de las Cortes es para reafirmar que nos encontramos en Montblanc, una de las pocas ciudades de Cataluña donde se hacían cortes con una cierta regularidad. 1, 2, 3, 4, 5. No sé por qué he puesto 3, porque es 5. Espera, te has vuelto a ir. Me he vuelto a ir, siempre me voy. Espera. Ahí. Bueno, entonces se van caminando y se encuentra con un señor, que era un señor de 50 años, canas pocas, rostro aguileño, la vista entre alegre y grave, traje a postura daba a entenderse hombre de buenas presencias. Bueno, Cervera aquí se define a él mismo, porque él tenía 52 años en esta época, 50 años, y además este señor es el personaje más, digamos, correcto de toda la obra. Puede ser él, pero es que aunque no fuera él, es de la familia de él, porque Rafael Cervera estaba casado con Ana, y Ana, ¿de dónde era? Pues veremos. Soy más que medianamente rico, también era rico Cervantes Cervera. Mi nombre es don Diego de Miranda. Paso la vida con mi mujer y con mis hijos. Paso la vida con su mujer y con sus 3 hijos. Es medianamente rico. Y tiene 50 años. La postura de tener un hombre de buenas prendas. Los Armengol son los señores de Rocafort de Queralt, que se encuentra aquí. Y familiares de la dona d'en Cervera, Anna Armengol, neboda del senyor de Rocafort i filla del seu germà. Era sobrina del señor de Rocafort y su padre era Hortensia Armengol, señor de Calabuig y alcalde del Castell de Salses. El Castell de Salses es el castillo más importante de Cataluña, defensivamente hablando. Diego de Miranda, nos sale Armengol. No está en rojo, tendría que estar en rojo, pero nos sale un logoglif de Armengol. Armengol es un logoglif el caballero del verde Gabán, le llaman. A 2 kilómetros de Rocafort de Queralt, ¿qué pueblo hay? Valverde. Valverde, el señor del verde Gabán. Bueno, y la señora doña Cristina, la mujer se llamaba Cristina. La baronesa Cristina, Es Clemencia Carbonell, que era la señora de ahí. Clemencia non provo, pero es que hasta en la enciclopedia sale como ejemplo de este nombre la de Armengol, de 1629. Con esto se fue con don Lorenzo. Don Lorenzo es el hijo. Pues al costat está Llorenç de Rocafort o Llorenç de Vallbona, un pueblo del municipio de San Miquel de Ripoll. Lorenzo llegó, leyó un soneto de la historia de Primo. Bueno, pues allí está Prió, un pueblo al lado.
y las 7 lagunas de Riudera, bueno, pues 7 se tal Riu Set, que es el río de allá. Dice, retirémonos a la señora del Castillo. Aquí el castillo, porque es un castillo. Luego vamos a las bodas de Camacho. Camacho es el hombre más rico. ¿Quién era el hombre más rico de Cataluña? De su familia. ¿No? Bueno, ya verás. Ah, vale. No, no, son otros. Ah, Su familia está, son estos. Ahora ya se va a otro sitio. Pero entonces Don Quijote si era de algún príncipe. Un príncipe no, pero un conde sí. El conde de Santa Coloma, el hombre más rico, uno de los más ricos de Cataluña. En aquella época, Santa Coloma representaba los intereses del rey y Cardona los intereses de la República. Estaban había un problema, ¿no? Vemos. o sea, los Coloma eran los Coloma, pro Castilla, diríamos. bueno, el Coloma, o el hijo, es el virrey de Cataluña que matan en la revolta del 02. Vale. Y el Armengol es el militar que defiende Cambrils en 1640 y que muere colgado. Es decir, la familia de los Armengol toma partido por la República y el jefe del ejército sur de Cataluña es Armengol. Estos que hemos dicho del Vega y Verdad. Vale, sigamos. Vale, tenemos Quiteria, que nos sale Quiteria Queralt. No sale Queralt, sino se cae Querait, pero la I se puede convertir en L. Y Camacho el Rico, Coloma. Santa Coloma de Queralt. Y dice Pardiez, que había ricos corales y la palmita verde de Cuenca. Bueno, Cuenca, estamos en la Conca de Barberá. Ah, vale. Sí, bueno, a ver, aquí. De todas maneras, claro, Santa Coloma de Queralt era, juntamente con los cardonos, más ricos pues, de Cataluña. Pues este era. Y además estaban en bandos contrarios. Vale. Y el castillo de Buen Recato es el castillo de Queralt. Exacto. Vale. Es un castillo que se come muy bien, porque claro, son muy ricos. Bueno, entonces ya se van de allí después de comer y todas estas cosas y van a buscar una cueva. Pues bueno, da cuenta de la gran aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha. Bueno, desde el corazón de Cataluña está Montserrat. Esto es simbólico, porque estamos en... Pero bueno, Montesinos... En Montserrat. La cueva de Montesinos en remete a dues originarias. La cueva de San Ignacio de Loyola, Manresa, en Montserrat, y a la orden de Montesa, referente de los jesuitas, porque, bueno, los jesuitas copian a ver, esto que está famoso, ¿cómo se llama? Que fueron la orden esta... Templarios. Templarios. Los templarios pasan a ser Montesa, los jesuitas copian de los templarios. Bueno, es todo, ¿no? Sí. La orden jesuita sigue la tradición de la orden templo, que una vez disuelta pasa a San Juan en Cataluña y a la orden de Montesa en el País Valenciano. Bueno, esto viene a cuento o no viene a cuento, pero al Quijote estamos en Solivella, para ir hacia la Espluga de Francolí. Al Quijote se dice sobre el sol y la luna, hablando de esta población, principalmente de que sabía de la ciencia del sol y la luna, y de otra vez del sol y la luna. ¿No ve? El sol y la luna. Bueno, pues ¿a quién se referirá? Pues a Solivella, porque Solivella, que había Castelldós Lluna, sol y bella, luna. Sol y bella, las horas de la noche comprendidas entre y tenemos Solivella, l'escut de Solivella. O sea, el escudo es este, además. L'escut és este, l'escut de Solivella. Es este. Sí. Bueno, el buey suelto bien se lama, dice aquí. Bueno, ¿y ahora qué viene esto? Pues bueno, el buey es el emblema de los Borja. Francés de Borja, general de los jesuitas, Garcelán de Borja. Bueno, y llegamos ya a una pequeña aldea, que está a la cueva de Montesinos, 2 leguas. Bueno, pues la pequeña legua que está a unos 13 kilómetros, las 2 leguas son 13. Solivella se encuentra exactamente a 13 kilómetros de las cuevas de Espluga de Francolí. Aquí nos dice, Dios te guarde de la Peña de Francia la Trinidad de ta. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Que ahí está la ermita de la Trinidad de la Espluga de Francolí. Y, bueno, la ermita de la Trinidad, mira, estas las cuevas
Las plugas. de Francolí. Esta es la ermita de la Santísima Trinidad. Bueno, una vez hecho este trayecto, se va hacia el Ebro, porque Quijote, recordáis que quiere irse a Zaragoza. Entonces, bueno, desde Poblet, bueno, puedes ir por aquí o puedes ir por el río. Pues Quijote no es tonto, dice, voy a ver el río, ¿no? ¿Y cómo va esto? Bueno, pues de la cueva de Montesinos, que digo que es la cueva de Franklin, aunque el significado simbólico sería Montserrat y todo este enigrama de los jesuitas y toda esta cosa, ¿eh? Que él se ríe de esto, ¿no? Pero Hace mofa. hace mofa. Van a visitar la ermita de la Trinidad, que también hace mofa, la ermita de la Trinidad, porque aquí dice, bueno, mucha ermita y no sé qué, pero el ermitaño no está, cobran, ganan dinero, se está futiendo la Santísima Trinidad y todo lo que... Bueno. Encuentra un hombre que lleva armas, que dice que se encuentra a 4,100 leguas de ellos, que son 30 kilómetros, para armar al pueblo de Albarca. Vuelve a salir el nombre del Albarca, para enfrentarse a un pueblo que se llama Rojals. Bueno, ¿qué pueblo hay Rojals por aquí? Y que está a 30 kilómetros, pues ya lo veremos. Y también se encuentra a un Titiritero. que estaba escondido en las montañas, que es el galeote liberado, y que explica la historia de la Melisendra, prisionera del rey moro de Siruana. Digo de Siruana porque es el Marsilio de Sansueña, pero es un anagrama de Siruana. Caminan y llegan a Albarca. Vamos a, este chiste de Albarca lo utiliza muchas veces. Pues vamos a ver esto, a ver que se entienda un poquito más. Capítulos estos pasan del camino del Ebro. Bueno, habla de Melisendra y aquí nos encontramos con el castillo de Milamanda, el rey Marsila de Sarsueña, que es el rey moro de Siruana, nos está explicando el trayecto. Milamanda, Siruana, luego vuelve a salir el Albarca, otra vez. Ya hemos dicho antes que era un anagrama de este pueblo. Y después dice que estos están enfrentados a otro pueblo que se llama Reloja. Y Reloja no sale Rojals, y Rojals es otro pueblo que está allí, también conquistado por los Cervera, como Albar, como todo esto. Pero a ver, en fin. Bueno, luego dice que llegan ya al Ebro y hay sabogas. Bueno, pues mira, sabogas están aquí, están aquí, están aquí. Pero no están aquí. Y las sabogas, que es un tipo de pez. Es un pez. Bueno, dice sabogas, en catalán saboga, pero en castellano es sábalo o arencón. Pero él dice sabogas, porque en él se pescan las mejores sabogas del mundo. Cervantes sería castellano, pero las sabogas que él comía eran sabogas. Y no creo que subiera ni la traducción de cómo se decía en castellano, saboga. Pues bueno, sábalo. Pero es que, claro, la historia oficial dice, no, esto del Ebro no pasa aquí, pasa en Aragón. Pues bueno, en Aragón no hay saboga. El saboga está en Tortosa, Vale. para que nos entendamos, en Mora de Ebro, no más para arriba. Pero bueno, ya sabemos todos sabemos que pasa en Zaragoza. No, hay que ver, Bueno, y dice, aquí el duque, mi marido, tiene una casa de placer. Vale, pues, ¿qué casa es? La historia oficial de Castilla dice, bueno, que esto pasa cerca de tal, pero allí no hay ningún duque en Zaragoza. Pero sí que hay los duques de Cardona que tenían en el castell del Móra d'Ebre. Antes os he enseñado las propiedades de los Cardona, pues sabéis que Móra d'Ebre también era de ellos. Ya veréis qué castillo tan bonito tiene. Mira qué castillo. El castillo Palau de los Duques de Cardona era una maravilla de castillo. Mira, lo que queda, pero yo he estado y de verdad que era un castillo chulo. Y está encima del Ebro. Pues mira, pues esto. No hay ningún otro castillo. Y desde ahí se puede pescar saboga. Exacto. No hay ningún castillo como este en todo el Ebro. Pero claro, como está en Mora del Ebro, pues qué importancia va a tener. Claro. Y que era de los duques de Cardona. La gente más rica de España. Más rica de España. Que suponemos que de hecho mandaban más ellos que los reyes casi. Bueno, dejemos la cosa aquí, ¿no? Pensad que los que
conquistan Nápoles, Granada, Córdoba, son los Cardona. Es decir, todo esto eran posesiones de los Cardona. Porque claro, la época de los reyes, la gente se pensaba que el rey ya tenía sus ejércitos, ¿no? Claro, los ejércitos eran de los nobles que servían al rey. El rey decía, Cardona, ¿me puedes ir a conquistar eso? Y nos quedamos tú una parte, tú tres partes y yo una, tú tres cuartas partes. ¿Eh? Claro, el que conquistó Córdoba era Cardona, el que conquistó Nápoles era Cardona, el que conquistó México era el conde de Ribagorza, el Cortés. Es decir, no, por eso no salía caro a los reyes en aquella época hacer, porque se lo encargaban a otro. Tú, ve, conquista México. Tres cuartas partes por ti y una cuarta parte Sí, para mí. mira, justo ahora estoy viendo Juego de Tronos con mi hija por las noches y lo que se retrata es esto, justamente. Porque Juego de Tronos está escrito por George Martin, que es un gran historiador que conoce, pues que es verdad, es que no existía un ejército nacional. Sí, eran los señores, oye, que yo soy el rey, ¿no? Si pues ahora coges a tu ejército y lo ibas para allá. La nación nace con la Revolución Francesa. Sí. Antes no había ejércitos nacionales. Punto. Entonces, la historia se tiene que ver como era, no como nos gustaría a algunos Sí, que fuera. hay que quitarse las gafas actuales y Exacto. ponerse otras gafas, si no... Bueno, pues y le prometen a los duques de Cardona, le prometen a la ínsula Barataria, a Sancho. Yo en este libro ya propuse una ínsula Barataria, pero me equivoqué, porque sí que los duques de Cardona lo vaig endivinar, lo acerté, pero pensé la ínsula Barataria que era, bueno, pues un pueblo cerca de Lleida. No, la ínsula Barataria será Flix, o Flix. A ver, ¿y cómo llegas ahí? Bueno, mira, amigo Sancho, ¿no? Lo que puedo dar os doy. Es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada y sobremanera fértil y abundosa. Flix corresponde a una ínsula. Los habitantes de Flix hablan del subpueblo como una isla, redonda y bien proporcionada. El meandro de Flix es el más espectacular de todo el Ebro, bien redondo y proporcionado, muy fértil y abundosa, por la abundancia de agua, por las huertas, por la abundancia de pescado y en los tiempos de Cervera, por ser el puerto de Barcelona en el Ebro. Tapa, ya ¿Qué te has vuelto a ir? Ahí. Mira. Anda caramba, mira, es un meandro y en medio está el pueblo. Y aquí pasa agua, entonces ellos le dicen la isla. Esto es la ínsula Barataria. ¡Hola! Y así, aquella tarde enviaron a Sancho con mucho al lugar que para él había de ser ínsula. La ínsula Barataria se llamaba Barataria, ¿no? Porque era barato, lo que no saben, dicen aquí, a las puertas, que era cercada. Barat, acto de baratar o cambiar. Cambio, truco. Flix es un meandro, una isla, y era un puerto importantísimo de intercambio. Porque otra cosa que no sabemos, nos pensamos que Cataluña, la Generalitat, pues no, Cataluña, aparte de que el Cardona tenía su ejército, eran 10 ciudades-estado. Y Tortosa era la ciudad-estado. Pues entonces, los cereales que bajaban de Castilla, de Navarra y de Aragón iban a Tortosa. Muchos eran comprados por la ciudad de Barcelona, pero si Tortosa le daba la gana, se quedaba... Se lo quedaba y no lo vendía. Y se lo quedaba él. Entonces Barcelona, harto de esto, compró Flix, que está más para arriba, montó un puerto allí, vale. Montó una autopista que pasaba por todo el territorio del Cardona y montó otro puerto en el mar Mediterráneo para así saltarse Tortosa. Y por eso Flix vale. un importante sitio de cambio. Pero esto tampoco lo sabe la gente. No saben que la ciudad-estado de Barcelona tenía su ejército, Tortosa tenía su ejército. Claro, la más importante era Barcelona. De hecho, la guerra del 1714 no es Cataluña la que lucha, es la ciudad-estado de Barcelona. Casi, no sé si... Hostia, no lo había... Rafael de Casanova, no lo había visto así Rafael de nunca. Casanova no es el presidente de la Generalitat. Es el conseller en cap de la ciudad-estado de Barcelona. ¡Hola! ¿Pero qué era la ciudad-estado de Barcelona? Flix era de Barcelona. Barcelona... Aunque esté en el cuerno de... Claro, porque ellos compraban cosas. ¿Qué era la ciudad-estado de Barcelona? ¿Qué era? Era la comarca de Barcelona, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, Maresma.
y era la ciudad-estado más poderosa de Cataluña, con un ejército de 20.000 hombres. Els consulats del mar, los 100 consulados del mar, no eran de Cataluña, eran de la ciudad-estado de Barcelona. Wow. Y cada estado era independiente. Es que esto la gente no lo sabe. Es decir, sí que las constituciones se decía, Cataluña se constituye en estado y todo lo que quieras, con 10 ciudades-estado. La capital es Barcelona, no porque sea la más importante, sino porque lo decimos. Y estamos juntos por la ley, porque era una ley muy avanzada, y por la lengua. Pero ninguna es superior a las otras, ni no sé qué, ni no sé cuántos, ni no sé qué mes, ni no sé qué mente. Y no por imposición, sino por libre adhesión. Es decir, Cataluña hasta el 1714 era ciudades-estado. Imagínate lo diferente que era el modelo el social modelo social y político. Había 10 ciudades-estado. Bueno, una es Perpiñá, que está ya está fuera. Bueno, no. Bueno, es catalana, Cataluña ¿no? Norte, ya es Francia. Sí, bueno, que sí. y nosotros de España. Sí, que sí, es la misma mierda. Sí. Bueno, entonces, pero además es que los Cardona tenían sus estados. Es decir, todo se sobreponía en una cosa más compleja, pero mucho más libre y avanzada del Estado moderno, que esto es un atraso y una mierda. Vale, ínsula. Sí, espera, ya te lo vuelvo a ir. ahí. Aquí. Voy a explicar aquí, esto es lo que he dicho, la ciudad-estado de Barcelona, dificultades para llegar pero entonces compró Flix en 1400 para llevar su grano de Flix a Cambrils, pues pasaba por el territorio de Cardona. La relación entre Barcelona, Flix y los duques de Cardona era muy importante y muy buena. Y así Cervera. Claro, es que además si los de Cardona se giraban con los de Barcelona, volvía el mismo problema. Medrados estamos, dice Sancho. Medrados, meandros. Cuenta la historia, llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio. Mira qué palacio había en Flix. Que ahora no está, porque está destruido. Fui a Flix y aquí está una urbanización, la urbanización del castillo. Y la gente dice, pero si aquí nunca ha habido un castillo. Sí que ha habido un castillo, pero claro, este castillo en la guerra pues lo destruyeron, porque claro, imagínate, ¿no? En la guerra de 1640 y 1614 pues no quedó nada. Bueno, como el castillo que hemos visto antes. Exacto. De los Cardona, que también eran 4 piedras ya, pobre. Bueno, luego aquí, hablan de comida, y yo digo, mira, cómo hablan de comida, qué bien, ¿no? Pero quizá, hemos entrado en un sitio y vamos a comer francolines de Milán, faisanes de Roma, terrana de Sorrel, perdiz de Morón. Yo digo, mira, aquí te está recordando, Milán es el Milá, un pueblo que está por allí, Roma es Mora al revés, Sorrento es Turren, otro pueblo, Morón vuelve a ser Mora, es para decir topográficamente, mira, estamos por este territorio. Si te gusta bien, puedes decir, bueno, esto es inventado. Bueno, sí, pues sí, pues todo lo que quieras. Pero bueno, es gracioso. Bueno, y luego hay al Coll dels Romeus por allí, que se encuentra, el Sancho ya se va de Flix, y se encuentra peregrinos. Pues mira qué bien, en el Coll dels Romeus. Y también sale el cavial, que es el caviar, que solo estaba también aquí. En el Ebro, claro. Claro. A 2 leguas de aquí se llama Ínsula Barataria. Bueno, pues entre Flix y García hay 15 kilómetros, que son 2 leguas. Y en García hay el Coll dels Romeus, que está hablando pues de los peregrinos. Bueno, si te gusta bien, si no también. Sancho cae en una galería. Perdón. Claro, en La Mancha es imposible encontrar caviar. Claro. O sea, si lo tienes que encontrar en la península, por narices te tienes que ir al Ebro. Sí, pero no, aquí ya está, ya ha subido al Ebro. Ah, vale. Sí. Vale. Porque se iba a Zaragoza, pero claro, el caviar en Zaragoza tampoco hay. Bueno. Y aquí Sancho se cae. Cae, aquí tendría que estar profundo por los palacios de Galiana. Dice, bueno, ¿qué es Galiana? Pues bueno, Galiana recuerda mucho a Galena. Y al lado de Gracia, que es donde yo digo que está el pueblo de Belmont. ¿Y qué pasa en este pueblo de Belmont? Pues que desde la época romana se ha extraído minerales, sobre todo de galena, galena, mineral de plomo. Fue el núcleo más importante de la minería de este territorio. Hay 14 kilómetros de galerías subterráneas hasta 620 metros de profundidad. Wow. Sancho se cae en una que dice, bueno, no sabemos dónde se ha caído Sancho, porque esto no existe. Pues sí, existe.
En Aragón no existe, pero Jo, sí, no sé qué claro. hago yo. Pero en Bellmunt sí, que está al costado de Gracia, que es donde está a 13 kilómetros de Flix, y está al Coll de los Romeros, que están los peregrinos. Bueno, ahora ya nos vamos a Barcelona. ¿Eh? Habiendo andado a una aldea, hay una aldea, una legua, ¿eh? Nos encontramos pues con un retablo, con 4 santos, vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Vuelvo a estar a Gracia, que había un retablo de Francesc Ribalta. Francesc Ribalta era un retablo de escala Dei llevado a Gracia, que se quemó por desgracia en el bombardeo del 36. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo Ribalta y esto? Bueno, pues porque habla de San Francisco. San Francisco. Y es, a ver si lo hemos visto por aquí. ¿Eh? Al Francesc Ribalta. Nada, sí. ¿Eh? Y luego, en una aldea que está a 2 leguas de aquí, hay gente principal. Y dice, traemos dos obras de teatro, una de Garcilaso y otra de Camões. Bueno, pues Garcilaso también suena a García. Estamos hablando del pueblo de García. Y Camões, pues mira, Camões, escala de ahí. ¿Qué pasa? De Mora a García hay una legua. De García viene una legua y de Flix hay una. Es decir, En todo 3 se mueve leguas. por ahí. Y aquí pues, estamos hablando de leguas. A Vinebre, porque ahora él se iba hacia Zaragoza. Pero vuelve a estar con aquí, Meados. Piensa que Meados solo lo dice cuando está por aquí. No lo vuelven a decir más, ni antes ni después. Otra vez con los meandros. Bueno, y entonces dice, por vida de nuestro señor don Jerónimo, pues la ermita más importante de la comarca es San Jerónimo. Y dice, señor don Juan, ¿qué leemos? La casa más importante de Ginebra es Casa de Juan, un palacio renacentista. Vale, ¿qué pasa? Dice, hemos llegado a un sitio que y salen 2 hombres, un Jerónimo y un Joan. El Jerónimo puede representar. Pero lo interesante de esto es que aquí descubre el Quijote de Avellaneda. Ujú. Y dice, no pondré los pies en Zaragoza. Ya vuelvo a decir. Con esto necesitamos más tiempo para explicarlo, pero bueno, diríamos que Bueno, quien lo quiera más tiempo, cuando el segundo el segundo libro. va a estar a salir. Vale. Bueno, llegamos a Barcelona, ¿vale? Porque ya... ¿Y qué pasa? Llegaron a casa que era grande y principal, como de caballero rico. Casa de don Antonio Moreno. Moreno es el que recoge a Quijote y lo lleva en la casa grande, Grande y rica. principal de un caballero rico. Vale, Antonio Moreno, vale. El huésped de Don Quijote, caballero rico y discreto. Moreno en catalán es Bru. Ujú. ¿Vale? ¿Existía un personaje Bru? Sí. Real. Francesc Bru Granollers. Regente de la tesorería e íntimo contacto directo con Rafael Cervera, porque este era mestre nacional y este regente de la tesorería. Trabajaban juntos. Había un Bru, espérate, pero no termina aquí. Vale, vale, Un vale. balcón que salía de la calle de las más principales de la ciudad. Pues este señor tenía un Palau Bru. Es un edificio gótico que existe ahora, este no se ha derruido. Se enfrenta en 3 calles, Passeig Colom 6, carrer Marquet y carrer Mercès. Es tracta d'un palacio rectangular organizado al... Vamos a ver. Es decir, hay un señor que se llama Moreno, que en catalán es Bru, Antonio Moreno, fue regente de la tesorería hasta el 27, es decir, en esta época, 1615, era también en Andevic, como nuestra, la madre de Rafael Cervera. Eran amigos, ciudadanos honrados de Barcelona. Piensa que Barcelona no tenía 1,000,000 y pico de habitantes como ahora, y estos trabajaban juntos. Ujú. Bueno, pues aquí tenemos, mira, el palacio sigue existiendo. Hay un señor que se llama Antonio Moreno, un señor que se llama Bru. Un palacio muy importante del Antonio Moreno, un palacio muy importante, Bru. Pero esto no lo ha dicho nunca nadie en su vida. A nadie se le ha acudido. Ni al riqué, ni al rico, que vivían en Barcelona todos, no saben nada. Bru, no sabemos, Bru, ¿qué debe decir Bru? No, sí, pues ya está. Y esto que está al lado del puerto de Barcelona, ¿no? Esto está en Passeig Colom, está muy cerca,
Sí. Ahí donde está el registro civil, por ahí. Vale, Barcelona. claro. Es que Pero bueno, pues está muy cerca también de la casa que dicen de Cervantes. Uy, No, pero amigo. no es de él, porque él vivía en el... Pero, es decir, todos estos grandes estudiosos, ¿qué coño estudian? Porque de Moreno a Bru, ¿no? Bueno, claro, pero si no eres catalán, no vas a pensar en que Bueno, Moreno pero Martín castellano de es. Riquer, Francisco Rico, catedrático en Barcelona, el más estudioso, estaba en Barcelona. ¿Mm? Bueno, luego hay una batalla que sale, que es muy divertida esta batalla, porque en esta batalla participó el hijo de Rafael Cervera, Miguel Cervera participó en esta batalla. Por esto Cervantes la narra tan bien y tal. ¿Eh? Se la conoce de Se la buena conoce. tinta. Dime, mal aconsejado perro, ¿quién te movió a matarme más soldados? No sé qué, bueno, en fin, una valentía. Bueno, hay una batalla que disparan unos turcos, no sé qué, bueno, los cogen, los van a matar y tal, no sé qué. El 15 de noviembre se tuvo la presencia de de un, bueno, de un pirata, ¿no? Y entonces hubo una batalla con 7 corsarios muertos, el Arraiz es el capitán, y 45 turcos Capturados vivos. capturados, y de la banda catalana, y hubo también 7 muertos y hasta 28 heridos. Miguel Cervera Armengol, fill de Rafael Cervera Gràs, participó en esta batalla. En la historia oficial ha pasado con el nombre modificado de Martín Saavedra y Guzmán. Recordad que era Miguel de Cervantes Saavedra, Ajá. y Guzmán. Pero sabemos que no había ningún Jefe castellano en la flota del Generalitat. porque esto sí era la flota de la Generalitat. No era la flota de la ciudad-estado, sino de la Generalitat. Consta que Martín, por sus hechos heroicos en esta batalla, le dieron un escudo más de lo que cobraba siempre cada mes en su salario. Pero nos dicen que este Martín era varón de Prado, pero no puede ser, porque no existía. Pero la madre de Miquel Cervera Armengol sí que es de Prado y era varón de Prado. ¿Vale? Y además, de varón de Prado, eran señor de las vilas de Crosomo y la costa a Italia. Es decir, mezclan las cosas. Es decir, la familia de Cervera son varones de Prado, se inventan un Martín Saavedra Guzmán y meten la pata diciendo que es varón de Prado. Claro, no puede haber dos varones de Prado. Ajá. No sé si Sí. ¿Me explico? ¿Y crees que es una metida de pata esto? Bueno, o no, porque lo ha contado, dice, voy a dejar pistas. No, ¿vale? No, pero lo que pasa es que cuando fabrican la biografía falsa, cogen cosas de la verdadera. Y a veces pues se meten un merdero. Se meten en Y berenjenales. al final ya no saben qué dicen y qué no dicen. Porque es que una cosa de la historia de la literatura española, de la literatura española, es que nadie puede ligar nada. Porque como todo es falso, y hay cosas verdaderas de aquí y falsas de allí, pues de aquí, y tú empiezas a buscar cosas y Y no te casa no nada. te casa nada. Entonces la gente se tiene que empollar las cosas porque no casa nada. Claro, y cuando la historia es real, como la de Catalana, por ejemplo, que no es manipulada, o por lo menos no tanto, pues las cosas te salen solas y todo cuadra. Pero la historia del castellano no cuadra nada. Todo es invención, fantasmosía. Claro, evidentemente el que me escuche dirá, este hombre que dice, está loco. Sí, bueno, ya verás los comentarios luego. No, me es igual. Yo ya estoy curado de espantos. Pero a mí que me expliquen, cómo un señor Martín Saavedra Guzmán era varón de Prado, era un señor de Córdoba, evidentemente todos lo hacen de Córdoba, vale, y los Prados eran los Armengol, ¿vale? Explíquenme, señores. Vale, sigamos, si podemos. Bueno, de Barcelona ya se vuelven, y bueno, y dice, bueno, ¿dónde estamos? Pues están en Igualada ahora. ¿Por qué están en Igualada? No, porque mira qué empieza a decir. Fue la condición una carretera de 100 pasos igual. Y habiendo preguntado igualar, que el peso no sé qué, igualarían. No sé qué. Bueno, ahora 10 veces 5 de veces de Igualada. igualar. Bueno, bueno, ya sé, estamos en Igualada. Va. A ver, tira el mapa para atrás. Ahí. Señala Igualada, que la gente que va ahí. Vale. Bueno, nos dice, tú, estamos pasando por Igualada, ¿eh? Porque dice al quinto día, bueno, como veo, estamos en Igualada, que está a 50 kilómetros. Bueno, 12 kilómetros por día, pues bueno, en fin, ya puede ser. Aquí, bueno, Virrey de Cataluña. Bueno, aquí se encuentra
con un correo. Sepa vuestra merced, vuelva a su castillo que todavía está con él, con mi señora. Dice, oye, Quijote, vuelve a Mora, que está mi señora. Dice, yo voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas al virrey que me envía mi amo. Bueno, no tiene ninguna importancia. Bueno, pero claro, nos han dicho que los duques son de Aragón. Si el duque envía una carta al virrey, ¿por qué le envía al virrey a Barcelona? Le tenía que enviar al virrey en Zaragoza. Esto es otra prueba de que estamos en Cataluña. Ujú. Vale, claro. Claro, yo voy ahora a Barcelona, más lo dice, a llevar un pliego de cartas al virrey. Hombre, si va a Barcelona, el virrey es de Barcelona. Y entonces quiere decir que el duque que le envía la carta al virrey es porque está en Cataluña. Porque si no, se la enviaría al virrey de Zaragoza. Sí, sí, al suyo, a que le toca. Esto nos reafirma que los duques son de Cataluña, porque Horta lleva las cartas de Barcelona al rey de Cataluña y no a Zaragoza. Sí, sí. Bueno, luego ¿dónde vamos a pasar? Pues vamos a pasar por Falset. ¿Por qué vamos a pasar por Falset? Pues mira, porque en Pradell trobaremos un personaje que es el Quijote falso, Falset. Es decir, aquí, en este sitio, nos encontraremos a un personaje del Quijote falso, Falset. Bueno, han salido de Moredero, del Castell de Cardona. Ya ha ido a ver al duque, se va, y hacen 3 leguas. Tenemos que ha hecho 4 leguas. Pues se ha salido de Mora a 26 kilómetros, Falset está a 20, pero de Falset a Pradell de 7 a 27. El hostal podría estar en Pradell Es que además te cuadran las distancias. No, claro, es que es lo que que es pasa. que es alucinante. Es que cuadra. Es que dice, si se lo ha inventado este hombre, ¿cómo lo ha hecho para cuadrar las distancias? Es que claro, es que cuadra. Porque te dice muy poca información, pero te dice suficiente información para que Claro, veas se lleva diciendo las leguas. Sí, claro. Claro, tú lo puedes pasar a kilómetros. Claro. Y luego, ¿qué le dice? Porque un pintor, Obraneja, un pintor que estaba en Úbeda, que cuando le preguntaban qué pintaba, lo que saliese. Y si por seguro pintaba un gallo, escribía, este es un gallo. Porque no pensasen que era una zorra. Bueno, se está riendo de alguien. ¿De quién? Sí, ¿de quién? Anagrama de Orbaneja, Obrajena. Esto no hay duda. Úbeda. Úbeda, todo el mundo dice la ciudad. No, está hablando no de la ciudad, sino de Francisco López de Úbeda, autor de la Pícara Justina. ¿Por qué dice esto? Es un seudónimo del rector de Barcelona. Entonces, ¿qué quiere decir? Úbeda es el mismo autor del rector que el Quixote apócrifo, que ha hecho una obra ajena. Claro, esto tendrán que pensarlo ustedes, pero nos está diciendo, aquí está hablando del Quijote de Avellaneda, pero en lugar de hablar de Quijote, habla de Úbeda. Úbeda es el escritor de otra obra que es del mismo escritor que ha escrito el Quijote. O sea, el Quijote de Avellaneda lo escribe con seudónimo el rector de Vallfugón. Correcto. Y también escribe el seudónimo de Úbeda, la Pícara Justina. Vale, y aquí entonces, Cervantes... la forma de pegarle la colleja sin que se note mucho... Claro, dice un escritor de Úbeda, pero no está hablando del pueblo de Úbeda, está hablando de Francisco López de Úbeda, que es el rector, que ha hecho una obra ajena. ¿Quién ha robado la obra? Coño, el Quixote es mío, cabrón. Esta es muy buena, esta me gusta mucho. Bueno, y este dice, Álvaro, este es el personaje ficticio. Bueno, no ficticio. Este Álvaro sale en el Quijote de Avellaneda. Y aquí lo reutiliza Cervantes para reírse de Avellaneda. Dice, sí, hablan de Sancho. Dicen, sí, aunque tenía fama de gracioso, nunca le vi decir gracias. Porque más gracias que gracioso. 4 veces gracias. Gracias, 4 veces. El autor el rector de Vallfugón se llamaba García. O sea, está haciendo lo mismo que hizo cuando fue hace un momento, que iba utilizando la misma palabra todo el rato. Igualada. Igualada. Exacto. Es que todos esos son trucos que tiene él. Y luego, a ver, ¿qué pasa? Bueno, ya estamos. Ya lo dejamos aquí. Este es el Círculo de Barcelona, que por ejemplo, Jeroni Pujadas dice de Cervera, agudo ingenio. Esteve de Corbera dice de Cervera, sirve de entretenimiento y admiración a los hombres eruditos y curiosos. Y Andreu Bosch diu de Cervera, delicada e ingeniosa pluma. Estos eran sus amigos que a lo mejor le ayudaban incluso a escribir el Quijote. Todo este grupo
son los intelectuales que prepararon Cataluña para la revolución de la independencia. Es decir, el señor Cervantes era un independentista catalán. Ya sé que no les va a Hostia, gu- te no vas les a va a machacar, gustar, ¿eh? no les va a gustar, ¿verdad? Pues sí, señor. Estos, además, son los escritores que escribieron los libros más importantes de la literatura castellana, porque Joan Carles Amat escribió Miguel, ¿cómo es digo que hay? Marcos de Obregón. ¿Eh? Y no voy a decir más cosas porque Te van a poner a caer de un me burro. es igual. ¿Eh? ¿Quién descodifica? O sea, a ver, tú te has pegado 10 años de trabajo Sí, y has llegado a tu decodificación. sí, Que sí, habrá con- quien te con- diga, sí, oye, vaya tontería has sí, hecho, no, habrá quien diga, oye, tío, te hago la ola. sí, 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 claro. Nosotros lo hemos traído porque nos parece que no es un trabajo absurdo y que vale la pena prestarle atención. O sea, Además, no pienso que tenga la verdad absoluta. Siempre he dicho que tú trabajas para que venga otro, porque gracias a que antes de yo había gente que ha dicho cosas, yo he podido. ¿Eh? sí, sí. Siempre dice, me he levantado sobre gigantes, por eso he podido decir esto. Es decir, es un trabajo colectivo. Entonces, si tú has necesitado 10 años, ¿sí? Espera un momentito. Ahora, tú has necesitado 10 años para decodificar o para poder extraer una información que no está a primera vista en el Quijote, Ujú. ¿sí? ¿Para quién escribe el Quijote? Quijote escribe para los suyos. O sea, esto es entre un grupillo de conocidos de mira, 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 mira. No, yo O, creo que hagamos mucho más. A ver, lo que pasa es que claro, la porque, historia han pasado muchos años, pero tú piensas que esto es, este es un libro religioso y político. Religioso porque va en contra del catolicismo, ¿eh? Y en contra del antiguo, digamos, la concepción de España, porque él es un mercader que quiere establecer una... De hecho, es un mercader de una ciudad-estado mercantil. Esto no lo podemos olvidar nunca. Barcelona es una ciudad-estado, con 100 embajadores en 100 puertos del Mediterráneo. calles nada. A ver, y ellos quieren implantar un sistema mercantil como en Holanda, que ya está, pero quieren... Porque, y son protestantes, como en Holanda. En Inglaterra, Holanda, son protestantes. ¿Por qué los mercantiles de aquí no iban a ser protestantes? Son protestantes, porque el libro este es protestante y si es para su grupo, quiere decir que aquí había un movimiento protestante mercantil muy importante. Piensa que en 1640 Cataluña se proclama independiente como una república y lucha al lado de los protestantes en la guerra de los 30 años. Durante 20 años los ejércitos catalanes luchan al lado de Francia, Suecia, Holanda, en contra del Imperio Español y en contra del papado, en Claro, yo contra no de lo todo había esto. visto en código religioso. Es código religioso sobre todo. Es bastantes cosas, pero sobre todo religioso. Es Claro. decir, los soldados catalanes iban a formarse a Holanda. Los oficiales se formaban en Holanda. Holanda eran protestantes unitaristas, hasta que los calvinistas exterminaron a los... Es decir, Países Bajos es una, Holanda es una parte, Holanda eran todos unitaristas y el resto de Países Bajos calvinistas. El rey de Holanda, junto con el presidente de Holanda, trabajaban juntos, pero cuando murió el rey y subió su hijo, este organizó una invasión del resto de Países Bajos a Holanda, Y hicieron. decapitó al presidente, que era el hombre que consiguió la independencia de Holanda y que sus tristes palabras dicen 25 años trabajando por Holanda y que me tengan que cortar la cabeza los holandeses. Bueno, no, hoy en día solo quedan 12.000 unitaristas en Ámsterdam. Pero la época de Cervantes, los que mandaban eran los unitaristas, los protestantes unitaristas, no los calvinistas. Bueno, pero lo que quiero decir es que si no se entiende esto, no se va a entender nunca el Quijote. Hay gente más lista que dice, no, Quijote es musulmán y Quijote es judío. Estos se acercan mucho más a la realidad que los que nos están diciendo, no, el Quijote bueno, es un libro
católico, apostólico, romano, esto no se sostiene de ninguna manera. Pero no era judío, no era musulmán. Era una cosa más... Judío y musulmán ya había pasado la historia. Tenemos que poner la cosa en su contexto. Estamos en guerra de religión, pero una guerra terrible. Piensa que Alemania ha tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra más terrible para Alemania fue la guerra de religión, en que murió el 50% de la población. No murió el 50% de la población alemana en la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos. Quiero decir, nos estamos hablando de la guerra de 30 años. Y los catalanes, la República de Cataluña, luchaba al lado de los protestantes. Pues algún protestante habría aquí, digo yo, ¿no? Porque además fue un levantamiento de la clase media, de la clase baja y parte de la clase alta. Todo el país estaba detrás de la República. Lo que pasa es que 20 años de guerra en un país con las dimensiones de Cataluña, al final el país se desangró. No pudo ya sostener más la guerra, ¿me entiendes? Y luego se partió. Francia se quedó el Perpiñán. Pero claro, estamos a las puertas, además de la creación de los primeros estados modernos. ¿Todavía? Estamos ahí. Sí, bueno, porque luego el siglo siguiente, esto lleva coletilla y por eso tenemos el 1714, que así lo poco que quedaba quedó totalmente aniquilado. Y luego se crea ya, pues, las puertas del Estado moderno y Cataluña queda al margen. Pero claro, a ver, además es muy gracioso. Dicen, el siglo de oro se termina en 1640. Y digo, claro, porque el siglo de oro estaba en Cataluña. En Cataluña en 1640 tienen que luchar, se deja de escribir. Por eso se termina en 1640 se termina el siglo de oro porque se termina Cataluña. Espera, es que esto... Porque tú me has dicho que yo 10 años de este... Bueno, pero para desentrañar esto... Para hacer este desentrañado has partido de otras premisas, de otros estudios. Estudiar los otros autores. Y el rector de Vallfogona es un autor importantísimo. Es Tirso de Molina, es Úbeda, es el Quijote de Avellaneda. O sea, el Tirso de Molina también es él. Y Calderón de la Barca, precisamente en 1640, es el gobernador de Cataluña, que está con las tropas españolas. Quiero decir, todo pasa aquí, todo pasa en Barcelona. Lo siento mucho, Madrid, no pasó nada de todo esto. Que hay toda una tesis donde él participa del grupo que mantiene esta tesis de que el siglo de oro de la literatura española realmente no existe como tal, que es el siglo de oro de la literatura catalana traducida al castellano. Así bote pronto os puede sonar una locura, pero os podemos asegurar, tenemos que traer a alguien, es que es un tema que no hemos tocado nunca. No podemos tocar. Mira, piensa, el siglo de oro valenciano, con Tirano Blanc, Royce de Corella y Sor Isabel de Villena, de golpe se queda cortado, ¿sí? Y aparece el siglo de oro castellano. No es tal. La Celestina está escrito en catalán. Es decir, lo que pasa es que el siglo de oro... Así, no, sí, bueno, es igual. El siglo de oro valenciano se prolonga todo el siglo XVI, pero el siglo XVII, el siglo de oro catalán, prosigue, pero no en Valencia ya, sino en Barcelona. Entonces ya tenemos Cervantes desde Barcelona, Tirso de Molina es de Barcelona, Calderón de la Barca es de Barcelona, Lope de Vega no, Lope de Vega es de Valencia. Y así, pues llegamos al siglo XVIII, ya sin siglo de oro. Espera, ¿lo dejamos aquí? Dejámoslo aquí, sí. Lo dejamos aquí, muchas gracias, Pera. A ti y a todos los que nos han escuchado. Os recuerdo los dos libros de Pere Coll. ¿Tiene alguno más? Pera, ¿tienes? Sí, tengo más. Pero ha traído los de Cervantes. Sí, no, es que no se puede explicar todo en un día. Y además, tampoco en un día tampoco. Me imagino que a muchos os habrá parecido una barbaridad o os habrá... Al menos esperamos que os haya roto algún esquema escucharlo. Tenéis dos libros que solo están escritos en catalán, no hay versión en castellano, ¿no? No, de momento no. Pero bueno, es que, a ver, no cuesta mucho. No, pero es que
ni cuesta mucho traducirlo ni cuesta mucho entenderlo, No, si te pones. Sí, pero a veces cuando vean Bueno. una cosa en catalán ya se cierran en banda, ¿eh? Pero qué bueno, que tenéis libros enteros, lo que habéis escuchado en 1 hora y media, hay 2 libros detrás y estos libros se soportan sobre otra literatura, otra bibliografía. Si hemos tocado este tema, os lo he dicho al principio, es porque creemos que nos han tomado el pelo en muchos aspectos, que no entendemos nuestra historia, que nos han contado una copla y nos parece súper interesante traer personas como Peracoll o otros que han venido por plural, donde cada uno expone su investigación, una investigación de 10 años de historia, donde si ponéis el mapa de Cataluña, lo tenéis al ladito y vais leyendo el Quijote y vais teniendo este libro a mano, os garantizo sorpresas. ¿Vale? Dicho esto, pero otra vez, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!